Gracias, presidente. El 10 de julio, por una mayoría abrumadora, aprobamos la Ley Nacional de Emergencia en Discapacidad. Desde esa fecha hasta el día de hoy, la situación no ha hecho más que empeorarse. El valor de las prestaciones en discapacidad están desactualizadas en un 70% con relación a la inflación. Y esto agrava seriamente a escuelas, a instituciones, a profesionales que renuncian y que no pueden vivir de su profesión, y a miles y miles de personas con discapacidad y sus familias que están a la deriva y no tienen contención. Por eso, señor presidente, yo voy a votar en contra del veto del presidente. Yo voy a votar para sostener la Ley 27.793. Y yo le quiero confesar que cuando hacía lectura de todos los considerandos del veto, me puse en una situación de perplejidad. Me encontré en una situación de profunda confusión, producto de lo que estaba leyendo. Porque entre los considerandos del veto se dice con toda claridad que el Congreso de la Nación, el Parlamento argentino, no tuvo en cuenta lo que establecía la Ley 24.156, y que es que cuando se sanciona una ley con erogación presupuestaria, por fuera del presupuesto, hay que decir cuál es su fuente de financiamiento. Y recién lo decía el senador propinante. Hace 2 periodos que no tenemos presupuesto, porque si tuviéramos la posibilidad de debatir, de discutir el presupuesto, nosotros tendríamos en cuenta el equilibrio fiscal, la responsabilidad fiscal, pero claramente atender las urgencias sociales. Y dentro de las urgencias sociales están los discapacitados, como también está la ley de financiamiento universitario, como también está la recomposición de los saberes de los jubilados. Esto parece el mundo del revés, señora presidenta. Y también nos decían que en los considerandos que había que limitar la discrecionalidad del Poder Legislativo. Eso también es una tomada de pelo, porque si vamos a hablar de discrecionalidad, no miremos ni diputados, ni senadores, ni el Parlamento argentino. Miremos la Casa Rosada, que es donde está la arbitrariedad y la discrecionalidad en el uso de los recursos públicos. Por eso, yo, señora presidenta, estoy absolutamente convencido que este gobierno tiene que incorporar una palabra. Y esa palabra se llama sostenibilidad. Porque el superávit del que se viene jactando el gobierno nacional, los ministros, los secretarios, los dirigentes, no es en relación a la buena administración pública, en función a la administración pública eficiente, sino que tiene que ver con un ajuste profundo que se está produciendo en la Argentina, en donde se licúan los saberes de los jubilados, en donde se cortó de cuajo la obra pública, en donde se limitaron las transferencias a las provincias. Y esta estrategia del gobierno puede haber dado resultado, o puede dar resultado en el corto plazo, pero es insostenible en el tiempo, porque se aumentan los conflictos sociales, porque esa obra pública paralizada en las rutas nacionales genera inseguridad vial, desde accidentes hasta muertes, pero también limita y condiciona la productividad y el desarrollo en la Argentina. Y porque, sin lugar a dudas, produce mucha más desigualdad que hoy estamos viendo y palpando en cada uno de los terruños de la Argentina.
Y la historia de la Argentina, nuestra historia, nos dice que cuando se establecen tasas tan altas para chupar pesos, para sostener el tipo de cambio, la cosa termina mal. Y hoy tenemos un riesgo país que crece. El Banco Central no acumula reservas y la actividad está absolutamente parada. Yo creo que en la Argentina tiene que haber créditos blandos y tiene que, por sobre todas las cosas, haber equilibrio en las importaciones, porque si no las pymes se funden y el desempleo se profundiza. Nosotros tenemos un problema, que es el problema que lo que dice el gobierno después no lo lleva adelante, porque cualquiera de nosotros puede coincidir con los enunciados del gobierno, que es potenciar las exportaciones, que es generar incentivos fiscales para la inversión, para la producción, para el empleo, que es integrar la Argentina al mundo, etcétera, etcétera. Pero esa diferencia es abismal entre lo que dicen y lo que hacen. Y un párrafo aparte, y me desvío un segundo, vinculado al tema de la producción y de la industria, como es el caso de la industria pesquera en Mar del Plata, que está atravesando una crisis fenomenal y que viene pidiendo que se deroguen los derechos de exportación. Y esto el gobierno hace oídos sordos y las fábricas cierran y la gente se queda sin trabajo y los barcos no zarpan. ¿Y dónde estamos generando incentivos fiscales para la producción y la industria en nuestro país? Hay que despertar. El gobierno tiene que empezar a escauchar y reencauzar el rumbo. Pero vuelvo al tema que nos convoca. Esta ley empodera a la Agencia Nacional de Discapacidad, tanto en el financiamiento como en la ejecución y en la materialización de la ley. Agencia Nacional de Discapacidad que está salpicada, Agencia Nacional de Discapacidad que está manchada. El gobierno vetó la ley, el Parlamento, con la mayoría que se requieren, vamos a confirmar la ley y esta ley va a tener plena vigencia. Pero la justicia debe investigar a fondo estos hechos de corrupción para deslindar responsabilidades, porque necesitamos una Agencia Nacional de Discapacidad que esté a la altura de las circunstancias para poder llevar adelante la materialización de esta ley. Y ahí tenemos que poner el eje. Cuando hablamos de esta ley, cuando hablamos de las atribuciones de esta ley, cuando hablamos de quién tiene la facultad de esta ley, para que los derechos de las personas con discapacidad y su familia sean absolutamente efectivos. Mire, señora presidenta, yo quiero agregar un tema que también se dijo acá, y ya termino, y que tiene que ver con la convivencia democrática, y que es la libertad de prensa. Porque nuestra historia nos demuestra que cuando se quiso silenciar a los que investigaban el poder e informaban a la sociedad, nada bueno salió de eso. Por eso esto no tiene que ver con una fuerza política, tiene que ver con el conjunto de los que queremos vivir en una democracia plena. Y por eso tenemos todos que solidarizarnos con los que fueron víctimas de lo que ocurrió con la prensa. Y esto debe ser un mensaje de uno de los poderes de Estado y del Parlamento argentino. Y con esto termino. Esta ley y los considerandos que hace una diferenciación entre equilibrio fiscal y gasto social, yo no creo en esa incompatibilidad. Porque el equilibrio fiscal o el superávit fiscal es el punto de partida para construir una Argentina con un desarrollo integral. Por eso yo creo que con esta ley estamos cumpliendo dos objetivos. En primer lugar, un objetivo urgente, que es dar respuesta a la grave crisis del área de discapacidad y que sufren profesionales, personas con discapacidad, familiares, instituciones, escuelas. Pero por otro lado, reivindicar el verdadero sentido de la política
Y el verdadero sentido de la política es escuchar, es generar igualdad de oportunidades y es construir un futuro mejor. Muchísimas gracias. Gracias, senador Abad. A continuación.